el matón, el rufián de Diosdado Cabello, está pretendiendo tener algún tipo de apoyo internacional y está requiriendo al menos el apoyo moral del señor Gustavo Petro, del borracho Gustavo Petro. Muy buena relación con el gobierno actual de Colombia. Excelente relación. Ministro de la Defensa. Y en un programa que hizo Diosdado Cabello, hacía como para dar algún tipo de mensaje a Estados Unidos de que ciertamente ellos estaban haciendo algún esfuerzo por recuperar o por capturar personas que estaban traficando con drogas, cosa que todos sabemos que es mentira. Una cosa, sube la marea y es otra cosa. Entonces nosotros tenemos que salir a la hora adecuada para llegar para el decomiso de drogas. Eso es igualito es por aquí, estos son montañas. Esto de aquí son montañas, pero montañas intrincadas. El pueblo es el primero que informa. Entonces, como hace aquel que sabe que el pleito no sale, como cuando usted es muchacho y sabe que se va a enfrentar a una persona más grande que usted, pero usted procuró ese pleito, usted se buscó ese problema, ahí andaba buscando Diosdado Cabello el apoyo de Petro y hasta le mencionó diciendo que las relaciones con Colombia son muy buenas, especialmente que esas relaciones muy buenas se daban con el presidente actual. Como sabemos, entre matones, entre delincuentes, entre rufianes, entre pillos, entre esquilmadores, ciertamente deben de llevarse bien porque esa es su naturaleza, la naturaleza que comparten, la naturaleza que les une, la naturaleza del delincuente, la naturaleza del desalmado. Entonces, imagino yo que él estaba o pensaba que de alguna forma Petro iba a apoyar esta declaración, pero resulta que el tiro le ha salido por la culata al señor Diosdado Cabello y el señor Petro aparentemente no se había dado su dosis de alcohol, por lo que ciertamente no corroboró el asunto de ese apoyo que en teoría estaba procurando Diosdado Cabello. ¿Y qué dice? Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia lo mismo. Porque irían estos grupos a apoderarse de las riquezas del subsuelo, minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida. Así que yo le dije a Trump, a través de sus emisarios, que eso sería el peor error. Y no es como la prensa dice, Augusto Cubides, que entonces somos aliados de Maduro. Yo voy a pasar aquí y Maduro va a pasar. Cualquiera que sea el año, el mío está fijado por la Constitución, ministro de Justicia. Entonces nosotros nos vamos el 6 de agosto. Petro, ante en una rueda de prensa, en una declaración a los medios de comunicación, dice, bueno, nosotros entendemos que Estados Unidos estaría haciendo una acción que no le conviene con Venezuela, pero ciertamente no es que nosotros apoyamos a Venezuela para nada. Nosotros vamos a pasar, vamos a salir de este plano, vamos a dejar de ser gobierno. En algún momento, en el caso de Venezuela, lo deja como, entre comillas, lo deja gris, y en el caso de Colombia, menciona que sus días están contados por un asunto constitucional. Ahora, este asunto, claro, esta declaración podría yo interpretarla como un miedo obviamente normal, pues aparentemente puerco no se rasca en jabilla, es una frase dominicana, porque Petro sabe que lo mínimo que le puede pasar es o que le pasen a buscar o le declaren a él como algún tipo de líder de los movimientos o los grupos terroristas de los cuales él formaba o era miembro activo, o que como mínimo le pongan un arancel, le pongan o le suban el arancel del 10% y se lo eleven por lo menos al 15 o al 20%, tal cual le ha pasado a Brasil, y recientemente hasta vimos al señor Lula dando su lloradita, su gritadita por esa razón. Entonces, él ni tonto ni perezoso, o por lo menos así él pretende no venderse, dice, bueno, no es que nosotros apoyamos a Venezuela, nosotros aquí en Colombia pasaremos y también ellos, pero el asunto es que no es conveniente. Ahora,
Si Petro ciertamente entiende que es loable defender a Colombia, a defender a Venezuela, me imagino que se lo tendrá calladito o guardado para sí, porque lo que menos quiere es que ante el envalentonamiento del presidente Donald Trump, ante lo rígido de lo que pudiera caerle al gobierno de Colombia, lo que menos quiere que ciertamente el presidente Donald Trump le vaya a atacar unos cuantos frentes principales. Primero, Estados Unidos es el socio principal de Colombia, el socio comercial extranjero principal de Colombia, representando cerca del 29% de las exportaciones que ellos ejecutan de sus productos fuera. También representa cerca del 3.5% del PIB las remesas que les mandan los colombianos que están en la diáspora americana, en la diáspora estadounidense, para Colombia. Y además, ese mismo 3 puntos y tantos por ciento es lo que representa el intercambio comercial que tiene Colombia con Estados Unidos. Entonces, no es que estamos hablando de paja de coco, es que las cosas que pueden verse perjudicadas son realmente serias. Además de que, como ustedes saben, el peso colombiano es una moneda bastante frágil, y lo que trata de soportar esa volatilidad del peso colombiano ciertamente son las cantidades de remesas, la cantidad de reservas que tiene el Banco Central colombiano para soportar, obviamente, el peso o el valor del cambio del dólar con el peso colombiano. Entonces, si por alguna razón Donald Trump le ejecuta una cancelación de remesas de Estados Unidos a Colombia, o le pone algún tipo de impuesto, ciertamente podría afectar los indicadores económicos de ese país, y no es algo que quisiera hacer el señor Petro, y mucho menos ahora que hay dos frentes abiertos para el presidente, el narcopresidente de Colombia, el ex guerrillero, el delincuente de Petro, que es que tiene, obviamente, besándole o pisándole los pies, tiene al padre de Miguel Turbay, y también al presidente o al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, si usted ciertamente, otra cosa, ciertamente yo nunca había visto este despliegue de esta demostración del gobierno o de la dictadura venezolana para con el mundo, dejando de mostrar de que ellos están ejecutando operativos que son, vamos a decir, eficientes para capturar sustancias ilícitas. Yo ciertamente pudiera entender este asunto como un amedrentamiento, como una intimidación que ciertamente están sintiendo. Y lo que pudiera entender a estas alturas es que aparentemente, como mencioné en días anteriores, a Venezuela, Rusia y China les ha abandonado, les han soltado el brazo, les han soltado la mano. Y en el caso de China es entendible, tienen mucho más que perder que simplemente dejar de apoyar a Venezuela. Y solamente piensen lo siguiente: puede ser de que si Estados Unidos ha requerido a China y a Rusia, como tienen intereses en Venezuela por deudas que se han ido acumulando, de que Estados Unidos les haya garantizado de que cuando vayan a Venezuela, cuando obtengan algún tipo de poder internamente, independientemente de que se ejecute o no la invasión, pues se van a reconocer esas deudas y se irían a pagar, o se pagarían eventualmente. Como yo dije hace un año más o menos, Estados Unidos tiene que hacer un intercambio, porque resulta que en el área de Asia tiene China moneda de cambio. Estamos hablando de Taiwán y estamos hablando de Sur Corea. Entonces, esas monedas de cambio, esas áreas de potencial, esas áreas de influencia, obviamente ya también las está ganando China aquí en el área, y están obviamente replegando lo que es la aplicación de la doctrina Monroe en América Latina, porque China tiene intereses en Venezuela, en Panamá, en Nicaragua, en Cuba, en República Dominicana y unos cuantos países más, en El Salvador. Entonces, ciertamente, para poder hacer esa
tomar a Venezuela o entrar a Venezuela, tienen que responder por sus intereses, porque eventualmente, si no es de esa manera, también pudiera Estados Unidos estar pasando exactamente lo mismo en las áreas de influencia que tiene ese país o que tiene Estados Unidos en Asia. Entonces, ciertamente ahora, la forma en que yo estoy viendo a Cabello, que estoy viendo a Maduro, con por lo menos a nivel exterior, a nivel facial, con el rabo entre las piernas, pudiera darse o pudiera ser, porque ciertamente el peligro o la tensión es real. Ellos ciertamente están sintiendo la presión encima de ellos.